Muy buenas noches, somos el grupo uno. A continuación vamos a hablar sobre la sucesión en el derecho. Los integrantes de este grupo somos Gamarca Guillermo, González Livingston, Guerra Severo, Rodríguez Lucía, Tama Fanny, Vázquez Jorge, Gerald Jimmy y quien les habla José Domínguez. Indicaremos como introducción al tema mencionando que la sucesión es el conjunto de normas y principios que regulan la transmisión de los derechos, bienes y obligaciones de una persona fallecida hacia sus herederos o legatarios. En el derecho civil, tanto en Ecuador como en otros países de tradición romanista, constituye una de las instituciones fundamentales para garantizar la continuidad patrimonial y el respeto a la voluntad del causante, que es quien fallece. Esto se basa en dos grandes principios. Primero, la protección de la familia y del patrimonio familiar, que es la sucesión legítima. Y segundo, la autonomía de la voluntad del causante para disponer de sus bienes, que es la sucesión testamentaria. Sucesión, transmisión de bienes, derechos y obligaciones mortis causa. La sucesión es la institución jurídica mediante la cual se produce la transmisión del patrimonio de una persona fallecida, es decir, el causante, a otra u otras personas llamadas sucesores. Este fenómeno ocurre mortis causa, es decir, como consecuencia de la muerte del titular del origen o original. Ámbito. La sucesión no solo abarca bienes materiales, es decir, inmuebles, vehículos, dinero, sino también derechos patrimoniales como créditos, acciones o rentas, y en ciertos casos obligaciones como deudas heredables. Naturaleza jurídica. Según la doctrina romanista y el Código Civil ecuatoriano, la sucesión es un modelo de adquirir el dominio y se caracteriza por ser universal. Abarca la totalidad o una parte alícuota del patrimonio, no un bien aislado. Importancia. Garantiza la continuidad económica, social y jurídica del patrimonio, evitando que se disgregue sin control legal. Herencia. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmitibles. La herencia es el objeto natural de la sucesión. Comprende todo lo que no se extingue a la muerte del causante. Esto incluye las propiedades, inversiones, créditos, frutos, rentas y obligaciones dinerarias transmisibles, perdón. Excluye derechos personales como el uso de alimentos personales, pensiones vitalicias o derechos políticos. Carácter patrimonial. Es una universalidad jurídica, un conjunto considerado como un todo invisible hasta que se adjudica a los herederos. Función social. Asegura que el patrimonio cumpla un destino ordenado conforme a la voluntad del causante o en su defecto según la ley como corresponde. Herederos. Suceden a título universal. Los herederos son las personas que reciben la totalidad del patrimonio o una cuota ideal de este. Se dice que la sucesión a título universal porque no heredan bienes específicos, sino una partición global en la herencia. Clases de herederos. Existen herederos forzosos o legitimarios, que son los hijos, cónyuges, sobrevivientes, padres, quienes tienen derecho a una porción reservada por la ley. Voluntarios, que son los designados libremente por el causante mediante un testamento, siempre que no lesionen la legítima o responsabilidad. Son los que responden al patrimonio heredado e incluso con el propio, si no aceptan la herencia como beneficio de inventario. Cuarto, legatarios. Suceden a título personal. El legatario recibe bienes concretos, determinados por el causante en su testamento. Diferencia con el heredero. No participa en la totalidad del patrimonio, sino en bienes específicos. Por ejemplo, un inmueble, una joya, una suma de dinero. Efectos jurídicos. El legatario no responde a las deudas hereditarias, salvo hasta el valor del legado recibido, y si la ley del testamento lo prevé expresamente. La naturaleza sucesoria solo existe en sucesiones testamentarias, ya que dependen de la voluntad expresa del causante. Sucesión legítima o intestada aplica cuando no hay testamento de por medio o éste no dispone de todos los bienes. Cuando el causante no deja testamento o el testamento es nulo,
incompleto o insuficiente, la ley designa a los herederos y fija las cuotas que a cada uno le corresponden. Finalidad. La finalidad de esto es proteger a la familia inmediata y evitar disputas patrimoniales. Órdenes hereditarios en Ecuador. Descendientes, que son los hijos y sus líneas. Ascendientes, que son los padres y abuelos. Cónyuges, sobrevivientes, hermanos, parientes colaterales hasta el sexto grado. El Estado, en ausencia absoluta de herederos. Ventaja, asegura que el patrimonio no quede sin titular. Desventaja, limita la libertad del causante para disponer de sus bienes. Sucesión testamentaria, conforme a la voluntad del causante. Se produce cuando el fallecido deja un testamento válido en el cual dispone cómo se deben distribuir su patrimonio. Requisitos, capacidades del testador, formalidades, etc. El derecho sucesorio ya no puede considerarse únicamente como una rama estática del derecho civil. Hoy se proyecta como un instrumento multidimensional que impacta directamente a las familias, a la economía nacional, a la seguridad jurídica y a los valores sociales. Su estudio y modernización resultan indispensables para adaptarse a las nuevas realidades familiares, empresariales y tecnológicas. Buenas noches con todos. Hoy en día el derecho sucesorio ya no puede verse como una parte rígida y estática en el derecho civil. Es un conjunto de normas que impacta directamente en la vida real, afecta a las familias, a la economía, a la seguridad jurídica y hasta los valores sociales. Modernizarlo no es un lujo, es una necesidad, sobre todo ante los cambios en las formas de hacer la familia, los nuevos tipos de patrimonio y la globalización. Como punto uno, tenemos las dimensiones sociales y familiares, las cuales es la protección de los miembros más cercanos. La ley busca que los bienes de una persona fallecida vayan primero a quienes dependían de ella, hijos, cónyuges o padres, perdón. Esto es clave en países como los nuestros, donde la familia sigue siendo la primera red de apoyo económico y emocional. Evita que el patrimonio también se pierda y se fragmente injustamente. Sin reglas claras, los bienes podrían terminar abandonados o en manos de extraños, lo que provoca conflictos familiares que duran años. En su adaptación a nuevas realidades familiares, la unión de hecho, o como por ejemplo las familias reconstituidas y los hijos nacidos fuera del matrimonio, ya no pueden quedar fuera de la protección legal. Las reformas han avanzado, pero todavía hay vacíos que corregir. Como un ejemplo clave y concreto, en el Ecuador la ley reconoce que los convivientes en unión de hecho ya les otorga derechos similares a las de un cónyuge en la herencia. Esto refleja un cambio real hacia la equidad. Como punto 2, en dimensión jurídica, tenemos la seguridad en la transacción de bienes. Cuando alguien muere, el derecho sucesorio evita que reine el caos. Define quién hereda y quién y en qué porción, lo que permite inscribir propiedades, sanear títulos o dar continuidad a los negocios familiares. En armonización de un mundo globalizado, hoy es muy común que una persona tenga propiedad en distintos países. Las leyes deben dialogar para que no haya conflictos internacionales sobre ese tipo de herencias. Va a crear menos pleitos, menos desgaste, ya que las normas son claras y reducen juicios sucesorios, que además son costosos y destruyen relaciones familiares. Como ejemplo concreto, tenemos un testamento bien hecho en Ecuador que puede evitar años de disputas judiciales y mantener viva una empresa familiar sin tener que paralizarla o venderla. Como punto 3, la dimensión económica. Es la distribución de la riqueza. La sucesión define cómo pasa el patrimonio de una generación a otra, influyendo en que la riqueza se concentre o se reparta más equitativamente. Impuestos a la herencia. En algunos países aplican tributos a las herencias para evitar acumulaciones excesivas de riqueza o que se generen y que se generen pues más recursos públicos. También dan estabilidad a las empresas familiares. Sin una buena planificación, la muerte de un fundador
puede llevar a la quiebra o a la venta forzada de la empresa, afectando a trabajadores y a proveedores. Un ejemplo concreto: en Ecuador hay exoneraciones o reducciones de impuestos en herencias pequeñas para proteger a la familia de ingresos medios, mientras que las herencias grandes pueden pagar contribuciones mayores al Estado. Como punto 4 tenemos dimensiones de ética, equilibrio entre las libertades individuales y solidaridad familiar. ¿Esto a qué se debe? ¿Debe alguien tener derecho absoluto a decidir distintos de todos los bienes, incluso dejando fuera a su familia, o la ley debe obligarlo a reservar una parte para los suyos? La legítima, como herramienta de justicia, asegura que ciertos parientes como hijos o cónyuges no queden desamparados por decisión injustas del causante. Hay corrientes liberales también, que quieren plena libertad para testar, mientras otras sostienen que la familia debe estar mínimamente protegida. Como ejemplo concreto, si un padre dona todo su patrimonio a un tercero para dejar sin nada a sus hijos menores, la ley ecuatoriana permite corregir ese acto mediante la acción de reducción o inoficiosidad. Primera pregunta. ¿Debe prevalecer siempre la voluntad del causante, es decir, el testamento, sobre los derechos de los herederos forzosos? Este dilema contrapone dos principios de autonomía privada, lo que es la libertad y lo que es el testar, y la solidaridad familiar, protección mínima a los legitimarios. En sistemas romanistas como el nuestro, la regla es que la voluntad del testador no es absoluta. Encuentra límites en la legítima y en las causas tasadas de desheredación. Como argumentos a favor de la prevalencia del testamento, tenemos que respeta la prioridad privada y la libertad de configuración del patrimonio. Permite premiar a quien cuidó efectivamente del causante, no siempre es legitimario. Favorece la planificación empresarial, como por ejemplo tenemos la continuidad de una empresa familiar designando a la persona idónea. Como punto siguiente tenemos que los argumentos a favor de la protección forzosa evita arbitrariedades, castigos emocionales o desprotección de dependientes menores como cónyuges ascendientes vulnerables. Materializa la función social de la propiedad y el deber de asistencia familiar. Reduce litigios por la nulidad o reducción de asignaciones inoficiosas. Mecanismo del equilibrio. Legitima para descendientes, ascendientes como cónyuges convivientes, con libertad de disposición sobre la porción restante. Como acciones tenemos la reducción contra las donaciones o legados que lesionan la legítima. Colocación de donaciones recibidas en vida por herederos para restablecer la igualdad. Causas de desheredación tasadas conductas gravísimas que permiten excluir a un legitimario. Por ejemplo, un ejemplo breve. Tenemos, por ejemplo, al testator, que quiere dejar la mayor parte del hijo que administra el negocio familiar. La ley le permite favorecerlo hasta donde no afecte la legítima de los demás hijos. Lo que exceda puede ser impugnado por acción de reducción, posible cierre para el debate, mantener una legítima razonable que proteja vulnerables, pero reforzar la libertad de organización patrimonial, como por ejemplo los protocolos de las empresas familiares, usufructos, fideicomisos ilícitos, evitando fraudes a la legítima. Como siguiente pregunta, el planteamiento ¿es necesario reformar las leyes sucesorias para proteger mejor a ciertos grupos, como parejas de hecho o hijos no reconocidos? La realidad social avanza más rápido que los códigos. La unión de hecho, familias reconstruidas, filiaciones tardías o no reconocidas y personas independientes, adultos mayores, personas con discapacidad, exigen ajustes. Las parejas de hecho, incluidas del mismo sexo,
clarificar requisitos de convivencia estable y efectos sucesorios equiparables de los cónyuges, evitar probanzas excesivas, post-mortem, testigos, fotografías, con registros simples de la unión de hecho, reconocer derechos mínimos, porciones hereditarias, derechos reales de la habitación en la vivienda familiar, posesión sobre vivienda, hijos no reconocidos, filiación tardía, que garantiza la igualdad plena de filiación, sin etiquetas discriminatorias. Facilitar pruebas biológicas y acciones post-mortem con reglas claras sobre plazos y efectos retroactivos. Hijos afines y familias reconstruidas. Explotar figuras de adopción simple o socioefectivas para reconocer vínculos estables de cuidado que hoy no generan vocaciones hereditarias. Entonces podríamos concluir que sí es conveniente modernizar para asegurar una inclusión y una equidad. Correcto. Como tercer planteamiento tenemos, ¿la sucesión intestada refleja verdaderamente la justicia familiar o es solo una tradición histórica? Adelante. La intestada pretende ser un default mayoritario, como la mayoría querría repartir si hubiese testado. Sin embargo, los órdenes hereditarios clásicos, descendientes de ascendentes, cónyuges colaterales, nacieron en modelos familiares tradicionales. Las fortalezas del esquema tradicional, la certeza y rapidez cuando no hay un testamento, que normalmente es lo que siempre sucede. Priorizar vínculos de sangre y conyugales que suelen coincidir con la dependencia económica. Debilidades actuales que pueden excluir o postergar a convivientes de hecho no registrados. Hijastros criados por el causante o cuidadores no emparentados que aportan significativamente. No consideran aportes no patrimoniales, cuidados, trabajos domésticos, ni la socioafectividad. Tratamiento desigual de familias constituidas, inmigrantes con bienes en distintos países. La línea de modernización sin perder la seguridad jurídica. Incluir al conviviente en el mismo orden que el cónyuge, siempre y cuando se cumplan los requisitos objetivos. Reconocer derecho de habitación sobre la vivienda familiar del conviviente supersite. Permitir Ok, que la convivencia... ok. Entonces, podríamos tomar en conclusión que la sucesión intestada necesitaría ajustes prudentes para alinearse con las realidades actuales, para así evitar o prevenir los posibles litigios que puedan suceder. Bien, como cuarto interrogante plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cómo debería el derecho sucesorio responder a los nuevos tipos de familia y a los patrimonios digitales, bienes virtuales o cuentas en redes sociales? Procedan. La novedad no es solo sociológica, familias diversas, sino también patrimonial. Hoy existen activos digitales, cuentas, dominios, criptomonedas, ingresos por contenidos, billeteras virtuales, obras en la nube y pasivos digitales, suscripciones, deudas en plataformas. Nuevos tipos de familia, reconocimiento integral de uniones de hecho, registros ágil, efectivos, sucesorios, habitación. Vías para integrar jurídicamente a hijastros y vínculos socioafectivos. Coordinación con derecho internacional privado para familias transnacionales. Patrimonio digital, retos, soluciones. Identificación y clasificación. Diferenciar activos transferibles. Criptomonedas, dominios. De licencias intransferibles. Bibliotecas de contenidos sujetas a términos de uso. Acceso y custodias regulan la figura de un albacea digital o gestor de cuentas inactivas, protocolos para que herederos accedan a datos sin vulnerar privacidad de terceros, inventarios,
obligar al testador a dejar un inventario cifrado o instrucciones, llaves privadas, gestores de contraseñas, como medidas de seguridad y validez. Prueba y trazabilidad. Admitir evidencia electrónica. Protección de datos. Balance entre intimidad post-mortem y necesidad de gestión patrimonial. Instrumentos útiles, testamentos de cláusulas digitales, fideicomisos para custodiar activos, convenios familiares y protocolos, posibles cierres. Tipificar legalmente el patrimonio digital hereditario, habilitar albaceas digitales y armonizar contratos de plataformas con normas sucesorias, evitando que términos privados vacíen de contenido derechos hereditarios. Bien, y como quinta interrogante, les planteo la siguiente pregunta. ¿Se debería eliminar o reducir la legítima para permitir mayor libertad al causante sobre sus bienes? No sería lógico el reducir la legítima porque eso sería un perjuicio para los herederos, tanto hijos como cónyuges. En sí, el tema de sucesión es muy amplio en este sentido, porque si es que damos carta abierta a la legítima para que el causante deje sus bienes a personas que no tienen vínculo matrimonial o vínculo familiar en este caso, pues perderían sus derechos las personas, ¿no? Las personas, hijos, los que hereden. Ok, entonces sería conveniente avanzar hacia una legítima sucesión un poco más funcional y focalizada. Así es. Ok, perfecto. Bueno, podríamos entonces mencionar como conclusiones para el cierre de esta mesa redonda en que la sucesión es una institución que equilibra voluntad individual, solidaridad familiar y seguridad jurídica. También podríamos concluir que existen nuevos retos, ya que se encuentran actualmente diversos tipos de núcleos familiares, como familias reconstituidas, sociedades de hecho, bienes digitales, empresas familiares, que requieren un nuevo tipo de normas o normas más flexibles en cada uno de los ámbitos. Este debate es bastante complejo y se requeriría un debate abierto y multidisciplinario para abarcar de mejor manera esta temática. Uno que incluya de una manera más amplia la visión jurídica